13 de diciembre ya. Tenga usted muy buen día, cada uno de ustedes que se encuentra en la sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras. Vamos a ir directamente a la enseñanza del día de hoy, el capítulo 12 del libro de Hebreos. Dice en el nombre de Jesús: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Concluyendo el capítulo número 11, el escritor de Hebreos termina con este texto. Dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y está hablando de esta lista de hombres y mujeres que por fe, por la fe, destacaron haciendo muchas cosas. La fe los impulsó a hacer aquellas cosas confiando en la palabra de Dios, porque, como dije, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, esta cantidad que enumera el escritor en el capítulo 12 los encierra como una nube de testigos, o sea, como testigos para nuestra vida. Dice: por tanto, nosotros, dice, también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, si esto lo pudieron hacer en el Señor, por la fe, el escritor anima a los lectores, anima al pueblo, anima a la iglesia a que sí también lo puede hacer. Por tanto, dice, nosotros también, ¿sí? También podemos hacerlo. No está tan alto el no hacerlo, porque Dios nos ha colaborado con su palabra y con su Santo Espíritu. Entonces dice: despojémonos de todo peso. Cuando uno va a una carrera, ciertamente mientras menos peso tenga en su cuerpo, más fácil va a ser para alcanzar la meta. Y cuando habla también de este peso, a veces podemos también apuntarlos como los afanes, por ejemplo, de esta tierra, la ansiedad del hombre mortal de querer alcanzar, a veces de tal manera que luchamos como queriendo alcanzar el viento, algo imposible de hacer. Entonces dice: despojémonos del peso, perdón, despojémonos de todo peso. Amén. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, cuando uno va en una carrera, si usted corre más libremente, sin peso, se le va a hacer más fácil el poder correr y alcanzar la meta. Y ese es uno de los consejos que nos da el mismo Señor cuando dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hoy día la filosofía nos insta a alcanzar más allá de lo que poseemos. Pero la palabra del Señor dice que debemos estar contentos con el sustento y con el abrigo. Porque cuando vamos más allá es como cuando dice que el que quiere enriquecerse, dice, cae en el lazo del diablo. Porque el dinero es, hoy día es y mañana no es. Nos habla mucho la Escritura con respecto
a querer enriquecerse o querer, cierto, tener, no es malo que usted tenga dinero, que tenga bienes, pero cuando son innecesarios y usted lo ha alcanzado perdiendo prácticamente su vida, no disfrutando de lo que Dios le da, como dice el libro de Eclesiastés, es infructuoso llevar una vida de esa manera. Jesús dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la halle por mi causa, el que la pierda por mi causa, la hallará. Y es muy profundo, amigo hermano, eh, tratar de hacer entender esta situación. Y por eso que el escritor dice que despojémonos de todo peso. Todas aquellas cosas que nos pesan y que nos impiden correr esta carrera, nos aconseja el Señor por medio del escritor que nos despojemos. Porque vuelvo a decir, la carrera debe correrse solamente con los implementos para una carrera. Por ejemplo, en el mundo secular, el corredor va con la zapatilla, con los pantalones cortos y una polera. Y no va con más. No va con una mochila, un bolso, no va con un montón de cosas, va bien despejado para poder correr. Y no solamente correr, llegar a la meta, porque lo importante es llegar a la meta. Hay muchos que corren. Es como dice el apóstol Pablo, a la verdad, los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solamente se lleva el premio. Correr de tal manera, dice, que lo alcancéis. Entonces debemos despojarnos de ese peso, las preocupaciones ambiguas, el querer afanarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, de querer añadir a su estatura un codo, es imposible. Eso habla del afán, ¿m? Y de la ansiedad. Entonces, por la Escritura, el Señor nos da las directrices para que podamos eh, esforzarnos en lo que es y no en lo que no es. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, como le dijo el Señor a aquellos que habían venido para hacerle rey, después que Jesús había convertido 5 panes y 2 peces y los había alimentado y aún había sobrado, se saciaron, dice la Escritura. Y ellos venían a buscar al Señor para hacerlo rey, para que volviera a alimentar su carne, su cuerpo. Jesús le dijo que trabajaran por la comida que a vida eterna permanece. ¿Mm? El hombre natural le cuesta entender esta situación, porque el hombre natural tiene su apego a esta tierra. Él quiere ser alguien en esta tierra, quiere ser nombrado en esta tierra, quiere tener bien en esta tierra porque es terrenal. A él le agrada esto. Y por eso que el Apocalipsis dice los hombres de la tierra. ¿Mm? Pero el hombre espiritual desprecia todas estas cosas en un sentido que estas cosas no le impiden acercarse a Dios y seguirle cada día. Pero el hombre terrenal no. El hombre terrenal es como el avaro. ¿Mm? Tiene avaricia en su corazón, queriendo alcanzarlo todo. Si yo puedo vivir con una casa, ¿para qué quiero 2? O 3, o 4, o 5, o 10. Por eso dice que debemos conformarnos con el sustento y con el abrigo. Porque ciertamente nada hemos traído a esta tierra, nada. Usted ni yo hemos traído nada a esta tierra. Desnudo llegamos y sin nada nos vamos. ¿Amén? Para mantenernos aquí, sí. Nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. ¿Amén? Entonces debemos despojarnos para correr esta carrera de este peso y del pecado que nos asedia. Es el otro enemigo que tenemos en diferentes formas. El pecado se disfraza en diferentes formas para seducir nuestra alma y para cautivarla y así no dejarnos correr para llegar y alcanzar la meta. Nos asedia, nos acecha. ¿Mm? Pablo dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo.
Entonces, como iglesia debemos estar preparados, debemos estar velando, debemos estar atentos, para que ni una ni otra cosa nos envuelva y nos detenga. Porque dice luego, y corramos, y corramos. ¿Cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Mm? En una sociedad que todo lo quiere rápido, que todo lo quiere ayer. Nosotros, al contrario, debemos correr esta carrera con paciencia, sujetos a la voluntad del que nos llamó, sujetos a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. No nos quiere Dios llevar por el mal camino. Dios le dijo a Israel, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. No hay nadie mejor que Dios, amigo, hermano, que nos puede dar lo bueno. Dios nunca le va a dar al hombre lo malo. Le dio la tierra para que la trabajase, para que la labrase. Y por ende, de ahí salen los alimentos. Le dio la lluvia, le dio el sol, le dio las estaciones del tiempo, la cual hoy día el hombre destruyó. El día de ayer, de antes de ayer, en este país nos asábamos de calor, por lo menos acá en Santiago, porque hay un degeneramiento climático que el hombre ha provocado a través del tiempo. Dios le dio todo lo bueno al hombre, le dio lo perfecto. El hombre lo deterioró, abusó de ello, y hoy día tenemos las consecuencias. Bueno, muchos justifican que el fenómeno del niño, de la niña y todos los fenómenos que usted quiera llamarles fenómenos como usted quiera, pero claro está que el hombre ha destruido el planeta. ¿Por qué? Por su ambición, por su egoísmo, por su vanidad, por un corazón no arrepentido, y el planeta se ha ido destruyendo. No tenemos las 4 estaciones hoy día. Y queremos pedirle a Dios que arregle esta situación. No es el hombre que se ha involucrado en esta situación. El hombre el que ha hecho mal a toda la creación. Es lo mismo que el hombre que es alcohólico, ¿cierto? Su hígado se lo perjudica. Entonces, a veces realmente viene el Señor queriendo que el Señor le dé un hígado nuevo. Es así. Entonces, cuando llega una etapa de la vida, empiezan a clamar a Dios. Pero ellos han desaprovechado, Dios bendiga a mi hermana Moni Pilcor, ellos han desaprovechado los bienes que el Señor le ha dado en esta tierra. La salud, la vida, que es importante. La han despreciado. Entonces viven locamente esta vida. ¿Debemos correr esta carrera? Sí, pero hay una forma de pelear legítimamente, de correr legítimamente, como dice el apóstol Pablo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí está la clave para la iglesia, para nosotros como pueblo. Poner los ojos en quién, en Jesús, mirar lo que él hizo, considerar, dice la Escritura, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, todavía no hemos peleado lo que tenemos que pelear. Nos cuesta. Pero debemos considerar a Cristo que no se dio. No se dio. Por amor, Él no se dio al pecado. Y llegó hasta la cruz, pagando nuestro pecado, pagando nuestra maldad. ¿Para qué? Para darnos a nosotros la vida. Ese era, hermano, el motivo. Por eso
Dice, puesto los ojos en Jesús, consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Mm? Recuerda el ministerio de Cristo, los 3 años, cuando venían los fariseos en todo momento a contradecir lo que él decía, a llevarle la contra. Y él tuvo que sufrirlo, tuvo que sufrirlo, porque había un plan redentor, había un plan para salvarle a usted y a mí. Y esto es lo que tenemos que considerar, y muchas veces no lo consideramos en nuestra vida cotidiana. Nos consideramos nosotros, pero no consideramos lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. El para es importante. Por eso que llama el escritor a que consideremos no lo que hizo Cristo como un acto religioso, sino como un acto salvador, redentor, expiador de nuestros pecados para que nosotros ahora podamos volver a tener la comunión con Él, pero una comunión verdadera, porque no, el hombre natural tiene un sentido religioso con respecto a Dios, con respecto a Cristo. Vimos ese día atrás gente que iba de rodillas a cierto lugar donde hay una imagen, ¿cierto? Que tiene ojo, no ve, que tiene boca, no palpa, que tiene nariz, no huele, que tiene oído y no escucha. Y la gente va y se inclina y hace manda. Y Dios nos quiere sacar de ese lugar. Y lo que hizo Cristo está por sobre todo, todas las cosas. La religión exalta, por ejemplo, a la madre de Cristo, a María. Pero la pregunta es, ¿quién estaba en la cruz, María o Cristo? No hay que ser muy sabio ni muy entendido para entender algo básico. No puedo yo adorar a María por la salvación. María solamente fue el vientre que ocupó el Señor para nacer virginalmente. Pero la obra redentora la hizo Cristo. Por eso que María tiene una oración y dice, engrandece mi alma el Señor. O sea, la engrandece. El haberla tomado a ella como un vaso, como un utensilio para cumplir los propósitos. ¿Eh? Pero el de la gloria, el de la honra, no es María. María solamente prestó el vientre y no nada más. Pero el que hizo el sacrificio en la cruz fue Jesucristo. Entonces, yo no alabo a María, que es nuestra hermana, que también se convirtió, que también fue servidora del Señor, sino que alabo y glorifico a aquel que murió en la cruz, aquel que me permitió la salvación, la cual hoy día gozo, ¿verdad? Porque Dios la puso en mis manos. Entonces, ¿debemos considerar a Cristo? Sí. ¿Debemos considerar el ministerio? Sí. ¿Debemos considerar lo que él hizo? Sí. Eso es considerar. ¿Mm? Debemos ver, hermanos amados, evaluar. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica, todo me es lícito, pero, hermanos, yo no me voy a dejar de gobernar de ninguna de esas cosas para discernir entre lo bueno y lo malo. A veces somos torpes, a veces cerramos los ojos a lo bueno y tomamos lo malo, porque todavía en nuestra naturaleza hay dejos de pecado todavía. Y nuestro corazón se inclina a hacer lo malo. Es lo que Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, hay esta otra ley, que el pecado está en mí. ¿Mm? Entonces, hermano, ¿debemos poner los ojos en Jesús? Sí. ¿Debemos mirarlo a Él? Sí. ¿Debemos imitarlo? Sí. Y pedirle su ayuda continua. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Tenemos muchos principios en el libro de Proverbios
donde nos habla con respecto a la disciplina, con respecto a la corrección. Ahora, Dios corrige ¿para qué? No para destruir al hombre, no para destruir, sino para que el hombre se enriele. Es disciplina, no es destrucción. Hoy día los padres se niegan a disciplinar a los hijos. Dicen, no, es que a mí disciplina no es destrucción, es corrección. Y la corrección siempre se hace en un ámbito de amor. ¿Mm? Se corrige con amor, se disciplina con amor, no con ira. El problema es que la sociedad hoy día no corrige con amor, corrige con ira. Entonces se da esto del abuso infantil, ¿verdad? De los maltratos. ¿Por qué? Porque la sociedad corrige con ira. Y por eso que hoy día se levantan leyes favoreciendo, protegiendo a los niños. Que no es bueno tampoco, porque ahí el niño que toma conciencia de pecado se ampara en estas leyes y falta el respeto a los padres. Y abusa de ellos también. Entonces, la violencia se pone de un lado, se traslada al otro lado. ¿Por qué? Por la ignorancia del ser humano. El padre debe corregir al hijo. ¿Mm? Debe ser corregido el hijo. Sí, pues sí, los niños hay que corregirlos y hay que enseñarlos. Porque ellos no saben. Ellos van a saber lo que usted le enseñe. Tenemos miles de ejemplos, hermanos amados. Entonces, lo que hace Dios aquí con sus hijos, cuando hemos fallado, nos corrige. Y si tiene que castigarnos, lo va a hacer. Pero no para destruirnos. No para destruirnos. Porque si Dios descargara toda la ira contra nosotros, imagínense, con un puro suspiro que vamos a destruir. Ya esa ira contra el pecado ya se descargó contra Jesús. Amén. Por eso debemos aprovechar en buena manera lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido, escuche bien, participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Eh? Cuando un hijo no se deja disciplinar, no se deja corregir, viene a ser no hijo, sino un bastardo. Un bastardo es un hijo no reconocido. No tiene papá. No hay quien lo corrija. ¿Por qué? Porque la comparación que está haciendo el escritor, en este caso, es que el hijo no deja ser corregido. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica Núñez y Janet Rosales. No se deja corregir. Usted como padre debe entender que el padre que ama quiere el bien para el hijo. Ahora, ¿el hijo debe ser corregido? Sí. Y si no atiende a la corrección, viene el castigo, viene la disciplina. Ahora procede. Primeramente, se corrige. Hay algunos padres que castigan primeramente al hijo y lo castigan con ira y después lo disciplinan. Al revés. Por eso dice el Señor a los hijos que debemos corregir a nuestros hijos en el Señor. O sea, cómo el Señor ordena corregir a sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad pecaminosa, estamos en una sociedad donde el pecado está reinando y nuestros hijos van tomando lo que hay ahí. Entonces deben ser corregidos primeramente y al no obedecer a la corrección procede el castigo. Pero ojo, el castigo es correctivo, no destructivo. Grábese bien eso. Correctivo y no destructivo. Eso quiere decir que usted va a corregir con amor. Así como Dios también nos corrige a nosotros, con amor. Con amor. Le pongo un ejemplo. Israel es un pueblo que fue rebelde, ¿verdad? Israel hoy día está bajo maldición, pero está preservado, está guardado. Israel no va a ser destruido.
como muchos intentaron y han intentado a lo largo de la historia destruir al pueblo de Israel, Dios no lo va a destruir, pese a que fueron de un mal comportamiento. Ojo, todos recibieron la retribución y el pago. No es que Dios pase por alto, no. Todos recibieron la retribución y el pago. Entonces, hermanos amados, vamos cerrando. Y aquí pone un ejemplo para determinar esta primera parte. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿eh? Muchos dicen, pucha, si no hubiera sido por mi padre, yo hubiera sido ladrón. Si no hubiera sido por mi madre, yo hubiera sido quizás qué cosa. Porque su papá y su mamá lo corrigió. Y nosotros veneramos a nuestros padres por la labor que ellos efectuaron. Está haciendo una comparación entre el Padre terreno y el Padre celestial. Luego dice que nos disciplinaban y lo veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La corrección que hacían nuestros padres era limitada y era para esta vida. Pero la corrección que hace Dios es para la vida eterna. Esa es la diferencia. Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ves? Ahí está comparando la disciplina terrenal del Padre y la disciplina espiritual que viene del Padre de las luces. ¿no? Ellos nos disciplinaban, ¿cierto? Dice, como a ellos les parecía, como ellos entendían qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Pero para lo que no es provechoso, para que seamos partícipes de qué? De su santidad. Es verdad, escuche, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se alegra cuando le están pegando o le están corrigiendo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ellas han sido ejercitados. ¿Mm? Nadie se ríe o nadie se reía, por ejemplo, tomando el castigo terrenal de nuestros padres. No nos reíamos cuando nos estaban azotando. Al contrario, nos traía tristeza. ¿Mm? Ahora, la disciplina de Dios es similar. Es similar. Al tiempo nos trae tristeza. Pero luego, dice, da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, concluimos esta primera parte del capítulo 12 de Hebreos. Hoy por la tarde tenemos culto en el pasaje Trieste 14:57, 19:30 horas. Nos falte, venga a adorar a Dios con nosotros, venga a recibir su palabra en este día martes. Quedamos claros con este capítulo. Dios bendiga a Leonor Astorga, Janet Rosales también, Dios le bendiga, y a todos los que van a ver este programa a posterior. Ya estamos concluyendo por la hora. Que Dios bendiga a todos aquellos que están constantemente con nosotros buscando la presencia del Señor y también buscando de Él la gracia y la bondad de nuestro Dios. Así que será hasta mañana, si Dios así lo permite. Amén.